Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora que usted pueda conectarse y unirse nuevamente a nosotros para continuar en nuestro estudio de esta serie que hemos comenzado recientemente, el conocimiento del Evangelio de la Gracia. Entonces, hoy vamos a ver algo más respecto a un evangelio diferente, digamos un evangelio diferente parte 2. En el audio pasado comenzamos con este capítulo, digámoslo así, un evangelio diferente. Y hoy vamos a culminar o concluir con este tópico, un evangelio diferente, segunda parte, y vamos a tratar algo acerca de lo que fue la defensa de Pablo, ahí expresada en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 especialmente. Dice allí, en Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Noten aquí cómo Pablo dice que estas personas estaban como que tentadas a alejarse, a separarse, a abandonar el llamamiento de Dios por medio de la gracia de Cristo para seguir una forma de religión distinta, es decir, una religión basada en las obras personales, en el cumplimiento de las demandas o de ciertas demandas de la ley de Moisés, y abandonar el evangelio de la gracia de Cristo. Dice el apóstol Pablo, verso 7, no que haya otro, es decir, no es que haya otro evangelio, no es que haya un segundo evangelio o un tercero, no es que hayan otros evangelios, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, es decir, algunas personas, es que hay algunas personas que os perturban, es decir, que perturban a la iglesia y que pervierten el evangelio de Cristo. Es decir, hay un solo evangelio, que es el evangelio de Cristo, que es el evangelio de la gracia de Cristo, pero que es pervertido por algunas personas que no se ajustan al evangelio de la gracia y que quieren torcer ese evangelio y hacer una presentación distinta de ese evangelio, lo cual lo convertiría en un evangelio diferente, un evangelio distinto. Pero no es porque existan otros evangelios, es porque lo que existen son personas que pervierten y tuercen el verdadero evangelio. Dice el verso 8, más si aún nosotros, es decir, Pablo hace referencia a sí mismo, a su propia persona, como aquel que les predicó el evangelio de la gracia de Cristo, y su equipo que lo acompañaba. Pablo no andaba solo por ahí, sino que tenía un equipo de personas que iban con él, que lo acompañaban, que lo asistían, que lo ayudaban. Por eso él dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, incluso si no fuéramos nosotros, aún si descendiera un ángel del mismo cielo y les anuncia un evangelio diferente del que ya nosotros les hemos anunciado, que tal evangelio sea anatema, o sea, que sea maldito, que caiga bajo maldición. Como antes le hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien les predica un diferente evangelio del que ya han recibido, sea anatema, o sea maldito. De eso terminamos en el verso 9 del capítulo 1 de Gálatas. Entonces, un evangelio diferente. La carta a los Gálatas ha sido conocida como la carta magna de la libertad cristiana. La carta a los Gálatas es especialmente una defensa del apóstol Pablo al verdadero evangelio, o sea, al evangelio de la gracia, en contra de cualquier otra presentación distinta de ese evangelio. En realidad no es que existan otros evangelios, no existen otros evangelios, sino que lo que sí existen son personas que pervierten el evangelio de Cristo y que perturban a la iglesia con una presentación distinta del verdadero evangelio. O sea, en realidad es un evangelio distinto en ese sentido. En el tiempo del apóstol Pablo, estos perturbadores de la iglesia, estos pervertidores del evangelio, eran los judaizantes del tiempo del primer siglo. O sea, las personas que eran miembros de la religión judía, del judaísmo, y que hacían énfasis en el legalismo de
el cumplimiento, quizás no de todo, pero sí de algunas cuestiones que ellos consideraban esenciales o principales de las demandas de la ley judía o de la ley de Moisés. Estos querían, esos hombres, esos perturbadores, querían presentar una versión mejorada del evangelio que Pablo predicaba. Fue esta situación la que posteriormente provocó el concilio de Jerusalén, donde se defendió y finalmente venció el evangelio de la gracia. Eso podemos verlo en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pablo dedica los primeros 2 capítulos de la carta a los Gálatas para defender su apostolado y para defender el acuerdo y el reconocimiento de los demás apóstoles respecto a su apostolado y al evangelio que Pablo predicaba. O sea que los otros apóstoles realmente estaban de acuerdo con Pablo en cuanto a que Pablo era un verdadero apóstol que había sido comisionado y llamado por el propio Jesucristo para ese oficio, y que el evangelio que Pablo predicaba no era distinto del que ellos predicaban. En eso estaban totalmente de acuerdo. Pues por la evidencia que nos brinda el Nuevo Testamento, estos perturbadores de las iglesias, estos pervertidores del evangelio, afectaban la reputación del apóstol Pablo, queriendo hacer ver que los verdaderos apóstoles tenían su sede en la ciudad de Jerusalén, y que Pablo se unió a este grupo de apóstoles posteriormente, por lo que el apostolado de Pablo era dudoso. Esa era la versión que estaban presentando estos perturbadores de las iglesias, estos pervertidores del evangelio, y que Pablo no les había entregado a estas iglesias nacientes del primer siglo, Pablo no les había entregado a ellas el verdadero evangelio de Jerusalén. Eso es lo que los pervertidores del evangelio, los perturbadores de las iglesias era la campaña que estaban haciendo en contra del apóstol Pablo, porque querían engañar a las iglesias nacientes del primer siglo para atraerlas hacia su religión del judaísmo. Querían ganar prosélitos para su religión, y entonces estaban dispuestos a calumniar la moral, la persona del apóstol Pablo, y a decir que el evangelio que Pablo les predicaba era un evangelio imperfecto, era un evangelio que no era el verdadero evangelio que predicaban los verdaderos apóstoles, que eran los apóstoles de Jerusalén, que los apóstoles tenían su sede en Jerusalén y por lo tanto ellos predicaban un evangelio que estaba más acorde con la ley de Moisés y no con el evangelio de la gracia como lo predicaba Pablo. En fin, ellos trataban de presentar a Pablo como una persona que estaba enseñando un evangelio deficiente. Entonces Pablo hace una defensa de su apostolado y del evangelio de la gracia, mostrando que estas personas judaizantes lo único que estaban haciendo era queriendo ganar prosélitos para su religión del judaísmo, y engañaban a las iglesias nacientes haciéndoles creer que Pablo no les estaba enseñando el verdadero evangelio y que los apóstoles que estaban en Jerusalén tenían un evangelio distinto del evangelio de Pablo, pero eso no era cierto, absolutamente eso era una total mentira. Entonces, bueno, ya hasta aquí este detalle. Estos perturbadores, ellos trataban de hacer un énfasis en que el evangelio que se predicaba en Jerusalén no descuidaba ritos como la circuncisión, la observancia de determinados días festivos del calendario hebreo, como el sábado, o también la abstinencia de algunas comidas o ritos de purificación, o el consumo de sangre, cosas así, cosas que pertenecían todas a la ley judía, y que en fin lo único que estaban tratando era de engañar a las iglesias jóvenes que estaban naciendo en el primer siglo para atraerlas al judaísmo y que abandonaran el cristianismo propiamente. Propiamente era una estrategia de Satanás. Claro que los apóstoles de Jerusalén no predicaban un evangelio en conformidad con las demandas de la ley judía en sí misma. No es que el evangelio
no estuviera en una línea de coherencia con la ley, solo que ellos, los judaizantes, no entendieron el verdadero propósito de la ley. Y al no entender el verdadero propósito de la ley, que el verdadero propósito de la ley era servir de ayo, es decir, era como un tutor para llevar a las personas a Cristo, para llevarlos al conocimiento de la gracia de Dios en el evangelio de la gracia. Porque la ley, como ya dijimos en un audio anterior, nunca perfeccionó a nadie, nunca lo hizo. Porque los hombres son incapaces por su naturaleza pecaminosa de cumplir perfecta y permanentemente con las obras que demanda la justicia de la ley. Entonces, la ley finalmente fue un ayo para llevar a las personas a Cristo y entender que necesitan de un Salvador. La ley solamente trata de mostrarte cuán imposibilitado estás de cumplir con la justicia de Dios y por lo tanto cuán terriblemente perdido estás delante de un Dios santo al cual nunca puedes agradar por ti mismo. Entonces la ley te hace consciente de tu necesidad inmediata de un Salvador y ese Salvador es Cristo. Por lo tanto la ley te lleva al reconocimiento de tu necesidad de la gracia de Dios. Por lo tanto, la ley y el evangelio no están en contradicción, pero los judaizantes no entendieron esto. Bueno, claro que este no era el evangelio que predicaban en Jerusalén, ese evangelio mezclado con ritos de la ley judaica no era el evangelio que predicaban los apóstoles de Jerusalén ni nada de eso. Entonces, a estas acusaciones y a estas perversiones del evangelio, Pablo responde explicando claramente el evangelio de la gracia en los capítulos 2, 3 y 4 de su carta a los Gálatas. Ya en los capítulos 5 y 6, Pablo expone una defensa contra los que quieren abusar de la gracia cristiana como una oportunidad para la autocomplacencia, advirtiéndoles que aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y han dado paso a una nueva vida guiada por el Espíritu, en la cual se sirven los unos a los otros en amor y cumplen así la ley de Cristo. Entonces, podemos ir cerrando nuestro audio en este punto y como conclusión final podemos entender que en el evangelio, el verdadero evangelio de Dios, que es el evangelio de la gracia, no hay una incoherencia o no hay una contradicción con el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es mostrarte tu incapacidad de poder cumplir con las demandas de justicia que esa ley demanda propiamente. Por lo tanto, te hace consciente de tu necesidad de un Salvador. Por lo tanto, te lleva deprisa a recibir a Cristo como tu Salvador y a recibir la gracia de Dios, ya que tú por tus propios esfuerzos nunca podrás cumplir con las demandas de justicia de la ley. Entonces la ley es un ayo para llevarnos a Cristo, ya que el propósito de la ley nunca fue justificar a nadie. El propósito de la ley fue hacerte consciente de tu necesidad de un Salvador y por lo tanto de la gracia de Dios. Dios te bendiga mucho.